Dios te bendiga, amado hermano y amigo. Hoy, como siempre, damos toda la gloria y toda la honra al Señor Jesús por permitirnos compartir la poderosa palabra del Señor. El mensaje que voy a compartir en esta hora lo prediqué por primera vez el 6 de junio del año 2018. Y mientras meditaba en lo que el Señor quería que le predicara a su iglesia, saltó a mi espíritu el título de este tema y entendí por el Espíritu que debía compartirlo una vez más. Por eso te invito a que leamos la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 17, del verso 4 al verso 11. Dice la palabra del Señor. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Estoy muy seguro de que has leído este pasaje muchas veces y es muy probable que también lo hayas escuchado predicar en más de una ocasión. Pero en esta oportunidad lo analizaremos desde una perspectiva diferente. Como creyentes, tenemos la tendencia a cometer un grave error al momento de enfrentar las adversidades que se presentan en nuestro camino. Y ese error consiste en ponerle el metro a nuestros problemas. Es decir, que nosotros tenemos la tendencia a medir el tamaño de los problemas que se vienen en contra de nosotros. Es por eso que quiero predicar bajo el tema: no midas tus problemas. En la historia de David y Goliat vemos el paralelo entre medir el tamaño del problema y entre el no hacerlo. El temor que tenía el pueblo de Israel era un temor infundado por las características visibles del paladín gigante que los estaba retando. Quiero que se haga una idea del tamaño de este hombre y de por qué el pueblo estaba tan asustado. El pueblo estaba viendo las características de este hombre y al ver esas características, al ver con sus ojos naturales, dejaron de ver con los ojos espirituales, que nos llevan a entender y a comprender que por más grande que sea el problema, más grande es el Dios que usted y yo tenemos. Según las escrituras, este hombre medía 6 codos más 1 palmo. Según la medida egipcia de un codo cerrado, un codo era la medida que se tomaba del codo a la punta del puño cerrado, que se creía que era de aproximadamente 45 centímetros. Pero también había otra medida que se conocía como la medida del codo real, que equivalía a la medida del codo a la punta de la mano abierta. Y se creía que medía aproximadamente 53 centímetros. Tomando como referencia el codo cerrado, la altura de Goliat era de aproximadamente 2 metros con 92 centímetros. Y si tomamos la medida del codo real, medía aproximadamente 3 metros con 44 centímetros. Cualquiera de las dos sea la medida que se usara, en realidad era un hombre extremadamente alto. 1 palmo equivale a la mitad de un codo. Pero bien, según los datos que ofrece el texto bíblico,
podemos deducir que aparte de que era un hombre extremadamente alto, también era un hombre corpulento. Y usted se preguntará, ¿por qué, pastor, usted dice que era un hombre corpulento? Pues no por casualidad dice la Biblia que la cota de malla que tenía pesaba 5,000 ciclos. Un ciclo equivale aproximadamente a 11 gramos. Y al hacer la conversión de 5,000 ciclos en gramos, encontramos que equivale aproximadamente a 55 kilos. Para que se haga una idea general, una bolsa de cemento pesa 50 kilos. Y la cota de malla de este hombre pesaba 55 kilos. Aparte de eso, vemos que también tenía una lanza y que el hierro de esa lanza pesaba 600 ciclos, que a la conversión equivale aproximadamente a 6,6 kilos. Más 55 kilos, estaríamos hablando de 61 kilos. No sabemos cuánto pesaba el casco, no lo dice la Biblia. No sabemos cuánto pesaba la jabalina que llevaba en sus hombros. No sabemos cuánto pesaban sus grebas, pero sí sabemos que el casco y las grebas eran de bronce. Por tanto, también aportaban un peso a la armadura. Y haciendo una idea general, podemos entonces ver que el hombre era de gran tamaño y de gran fuerza. En la imagen que está en pantalla, quiero que vean al hombre turco llamado Sultán Kösen. Es el hombre vivo más alto del mundo, comparando su mano con la de una mujer de estatura promedio. También lo vemos en esta otra imagen, de pie al lado de una persona de estatura promedio. En la imagen siguiente lo vemos con el personal del libro de los Guinness Record. Y en esta otra imagen podemos ver el tamaño de este hombre, donde el personal de los Guinness Records están midiéndolo. Mire que el hombre está montado en el último escalón de una escalerita y aún así va quedando a la altura de este hombre llamado Sultán. En esta última imagen lo vemos al lado del basquetbolista profesional Enes Kanter, quien mide nada más y nada menos que 2,8 metros de altura. Pero al lado de Sultán parece una persona de altura promedio. Curiosamente, amada iglesia, Sultán Kösen solo mide 2,43 metros, lo que en comparación con las características del Goliat que registra la Biblia es medio metro más pequeño, partiendo de la idea de que creemos que Goliat medía aproximadamente 3 metros. Ahora quiero que usted se imagine por qué el pueblo estaba tan aterrorizado al ver la apariencia de este hombre que los estaba retando. Quiero decirle algo. Cuando inicié la predicación le decía que tenemos la mala costumbre de medir el tamaño de nuestros problemas. Tenemos la mala costumbre de ver el tamaño de la adversidad, de ver el tamaño de las circunstancias, de ver el tamaño del mar que está delante de nosotros. Y son pocos los creyentes que tienen esa certeza de saber que por más grande que sea el mar, Dios tiene el poder para abrirlo, que por más grande que sea el problema, Dios tiene el poder para solucionarlo, que mientras más grande sea la enfermedad, Dios tiene el poder para sanar esa enfermedad. Quiero invitarte en esta hora a que dejes de estar midiendo los problemas y las circunstancias que se han venido en contra de tu vida. En el pasaje que leímos, vemos al pueblo de Israel aterrorizado porque al ver a un hombre gigante que los desafiaban, ellos creían que no había un solo hombre en Israel que pudiera hacerle frente a ese gran gigante. ¿Por qué sigues viendo el tamaño de la pandemia? ¿Por qué sigues viendo la agresividad de este virus que estamos enfrentando? ¿Por qué no mejor pones tu mirada en el Señor con la certeza y la seguridad de que Él tiene el control y de que Él es más grande que cualquier cosa que pueda venirse contra nosotros? Y a su nombre sea la gloria. Bendito es el nombre de Jesús. Ciertamente era un hombre que daba terror verlo, este hombre llamado Goliat. Pero debemos saber que más grande y más poderosa es la gloria del Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Había un hombre
que llegaba a este pueblo que tenía claro este principio. Había un joven que no dependía del tamaño del gigante que estaba delante de él, porque su confianza estaba en el Señor. Quiero que leamos el primer libro de Samuel, allí en el mismo capítulo, del verso 20 al verso 37, dice la Biblia: se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Mire esto. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: mire esto, un simple pastorcito de ovejas, diciéndole al rey de Israel: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas. Oiga esto: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Tú no puedes olvidar lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú no puedes olvidar de cuántas cosas te ha librado Dios. ¿Por qué mides el problema y la adversidad que estás viviendo? ¿Por qué mides las circunstancias? ¿Por qué mides el problema? No puedes olvidar que el mismo Dios que te ha guardado de todo lo que has tenido que vivir hasta hoy es el mismo Dios que te sigue guardando. Es el mismo Dios que está dispuesto a pelear a tu favor siempre y cuando tú te mantengas en obediencia a Él. David era un hombre que estaba acostumbrado a no medir los problemas, porque él sabía que el Dios al cual él le servía lo podía librar de cualquier problema. Obviamente Dios te va a guardar y te va a proteger siempre y cuando tú habites en su presencia en obediencia.
No podemos preocuparnos por lo que ha de venir, por lo que ha de acontecer, porque Dios tiene el control. Lo hemos venido hablando últimamente. Dios tiene el control. Esta pandemia puede ser en gran manera grande, pero más grande es el Señor y a su nombre sea la gloria. David sabía, oiga esto, en quién estaba puesta su confianza. David sabía que el mismo Dios que lo había guardado de las garras y de la fiereza de un oso, de las garras y de la fiereza de un león, también lo iba a guardar de un filisteo que estaba, oiga esto, retando al pueblo de Dios, que estaba retando a los escuadrones del Dios viviente. Él sabía. Yo quiero preguntarte a ti en este momento, ¿acaso sabes tú quién es el Dios al que le sirve? ¿Acaso sabes tú que le sirves a Jehová de los ejércitos? Aquel que en momento nos dice, no temas, mía es la batalla, yo pelearé por ti. Aquel que cuando te dice ves, no te dice ves para dejarte solo, sino que te dice ves porque yo estoy contigo, yo los he entregado en tu mano. Tú sabes quién es ese Dios, tú lo conoces. Entonces no te rindas, amada iglesia, no desmayes, no tires la toalla. Deja de medir la circunstancia, deja de medir la adversidad. Más bien sigue confiando, sigue orando, sigue clamando, porque Dios tiene el control. Bendito es el nombre de Jesús. No podemos pretender pelear nuestras batallas o enfrentar nuestros problemas con la armadura o la cobertura de otro. Eso es algo que aprendí con este pasaje. Al igual que David, debes pelear con la fuerza de Dios, con la confianza que has puesto en Dios, con los dones y con los talentos que Dios te ha entregado. Allí en el capítulo 17 del verso 38 al 40 dice que Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. David no podía pelear con la armadura del rey. David no podía pelear con la armadura de uno que había sido desechado. David no podía pelear con algo que él no estaba acostumbrado. Por eso es que David toma su cayado, toma su honda y toma unas piedras porque en esto lo había procesado Dios. Él no tenía tiempo para estar midiendo la altura de aquel gigante y pensar cómo habría de enfrentarlo, con qué armadura. No. Él tenía la seguridad que Dios estaba con él. Él estaba seguro que Dios estaba con él porque ya Dios lo había ungido por rey y él sabía que la unción de Dios estaba sobre él. La misma Biblia dice que cuando David fue ungido, el Espíritu de Dios vino sobre él y nunca más se volvió a apartar de él. El Espíritu de Dios estaba sobre David. La unción de Dios estaba sobre David. David estaba seguro en Dios y por eso David no andaba mirando qué tan grande era Goliat, porque David sabía que la gloria, que la presencia de Dios que estaba sobre su vida era mayor que cualquier circunstancia y que cualquier problema. David se enfrentó a Goliat no dependiendo de sus capacidades. David no se enfrentó a Goliat, oiga esto, dependiendo de sus propias capacidades, sino que por el contrario, David se enfrentó a Goliat dependiendo de la confianza que él tenía en Dios. Te quiero preguntar, ¿con qué te estás enfrentando tú al enemigo? ¿Estás dependiendo de tus propias capacidades? ¿Estás dependiendo de tus propias fortalezas? ¿O realmente estás dependiendo de la confianza que tienes en Dios? Yo puedo testificar de lo que significa enfrentar circunstancias dependiendo al 100% del Señor. El verso 41 al 51 dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos?
y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová, mire esto, no se le puede olvidar, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Eso es lo que significa pelear con la confianza puesta en Dios. Eso es lo que significa ir a enfrentar gigantes, sabiendo que más grande es el Dios al que usted le sirve. Deja de medir la adversidad, amada iglesia, y pon tu mirada en el Señor, pon tu confianza en Él, porque de Él es la batalla. De Él es la batalla, no se te olvide. De Jehová es la batalla. El Señor quiere pelear por ti, pero Él espera que tú confíes en Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice el verso 48: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Hay algo tremendo aquí y quiero hacer un paréntesis. David había probado andar con la armadura de Saúl, que sabemos que era un hombre alto, porque dice la Biblia que cuando andaban buscando dónde estaba el rey Saúl, sus hombros, cuando todavía no era rey, sino que lo iban a poner como rey delante del pueblo, sus hombros sobresalían de los demás. Y David quiso andar con la armadura de Saúl y quiso tomar la espada de Saúl y no pudo. Pero me sorprende en este momento que llega cuando le da con la piedra al gigante. Dice la Biblia que corrió a él, desenvainó la espada del gigante y con la misma espada del gigante le cortó la cabeza. Póngase a pensar por un instante, el que no pudo cargar la espada de un hombre normal como Saúl, ahorita estaba cargando la espada de un gigante llamado Goliat. Eso es lo que pasa cuando hay hombres y mujeres que se determinan a caminar creyéndole a Dios, confiando en Dios. Dios te dará la fuerza para tomar la espada de tus enemigos y con esa misma espada cortarle la cabeza. Hablo en un sentido figurado. Aquellas cosas que tú con tus propias fuerzas no puedes cargar, cuando venga la fuerza sobrenatural de Dios a tu vida, tú podrás hacer cosas que ni tú mismo te imaginaste hacer. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y cuando leo el verso del verso 45 al verso 47, la expresión de David, viene a mi mente lo que dice Zacarías capítulo 4 verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así es que se ganan las batallas. No es con ejército, no es con palanca, no es llamando al uno, no es llamando al otro, no. Es con el Espíritu de Dios, es con la confianza en Dios, es con la certeza en que el Señor pelea por ti. Entonces no mire la grandeza del ejército que está delante de ti. No mires la grandeza del mar, no mires la grandeza de la enfermedad, no mires la grandeza del problema. Mira la grandeza del Dios que tenemos. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. El no medir el tamaño de los problemas es una señal de confianza plena en Dios.
Pero el que empieza a ver el tamaño del problema demuestra una señal de incredulidad y de duda en su vida. Eso es tremendo. Voy a repetirlo. El que no mide el tamaño de los problemas da señal de que tiene confianza plena en Dios. Pero el que mide el tamaño de sus problemas y que se atemoriza por causa de esos problemas, da señal de que tiene duda e incredulidad en su corazón. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, del verso 11 al 23, encontramos una historia también que me parece maravillosa. Dice la Biblia, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Es del verso 8 al 23. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van por allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Pero mire la respuesta de este profeta llamado Eliseo. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo, Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Hay gente que se pone a mirar la multitud de personas que vienen con el enemigo, la multitud de problemas que vienen unos tras otros. Hay gente que se pone a contar los números de problemas que contra él vienen. Les pasan lo mismo que al criado de Eliseo, que le decía, Señor, nos tienen acorralados. Señor, son una cantidad de gente a caballo. Y llega un momento en que el profeta Eliseo dice, Señor, ábrele los ojos. Le dice, no tengas miedo, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mire esa seguridad y esa confianza. Y esa misma seguridad y esa misma confianza es la que usted y yo debemos tener en esta hora. No dudes de que el Señor está contigo. No dudes que son más los que están contigo que los que contra ti vienen. Y dice la Biblia que Dios abrió los ojos del criado y éste vio una cantidad de gente de a caballo en carros de fuego que estaban con Eliseo, alrededor de Eliseo. Luego ora Eliseo para que el Señor le ponga ceguera al ejército enemigo y dice la Biblia que los hirió con ceguera y el mismo Eliseo fue el que les dijo, aquí no están las que ustedes buscan, síganme. ¿Y sabe a dónde los llevó? Los llevó a Samaria. Y cuando estaban en medio de Samaria le dijo el Señor, Señor, ábrele los ojos para que vean. Y se dieron cuenta que estaban rodeados por el ejército de Israel. Eso es tener confianza.
Eso es caminar confiado en Dios. Eso es caminar teniendo la certeza de que el Señor tiene el control. Por más grande que sea el enemigo, por más grande que sea el enemigo, más grande es el Señor. No me canso de decirlo y no me cansaré de hacerlo. Mi alma alaba y bendice a Jehová. Cuando tú y yo comenzamos a medir los problemas, adversidades o circunstancias, estamos cometiendo un grave error. Y estamos robándole al Señor la oportunidad de que Él se glorifique en nuestras vidas. Porque la duda no deja que el poder de Dios se manifieste. Y Dios quiere manifestar su poder en medio de nosotros. Hay otra historia en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 14, del 22 al 33, que me llama poderosamente la atención. Y dice la Biblia: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero mire lo que dice el verso 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Allí vemos a Pedro que le dice al Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Pero hay algo que me llama la atención, y es que el Señor va a llegar, oiga esto, a ayudarte en el momento preciso, en el momento adecuado. La Biblia dice que el Señor había alimentado a 5,000, después que despidió a esta gente, se quedó orando, pero mandó a sus discípulos que se adelantaran. Hay otro evangelio que dice que al verlos de lejos navegando en contra del viento, fue a ellos. Pero me llama la atención que dice que fue a ellos en la cuarta vigilia. Y dice la Biblia que al Señor, por así decirlo, lo cogió la noche orando. La primera vigilia, en nuestro contexto, va de 6 a 9 de la noche. La segunda, de 10 a 12 de la noche. La tercera, de 1 a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia, de 4 a 6 de la mañana. Lo que quiere decir que el Señor Jesús dejó que ellos navegaran en contra del viento durante 3 vigilias. Y Dios estaba esperando que ellos hicieran algo. Dios estaba esperando algo, estaba esperando el Señor en ese momento. Y dice la Biblia que a la cuarta vigilia el Señor andó sobre el mar, sobre las aguas, y llegó donde estaban ellos. Y cuando Pedro lo ve y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. El Señor le dijo: ven. Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Pero hay algo que me llama la atención, y es que dice que al ver los fuertes vientos le dio miedo. Y me llama la atención algo. ¿Cómo habría de tener miedo un hombre que era pescador? Un hombre que estaba acostumbrado a ver las tempestades en medio de la noche porque era un pescador acostumbrado a esto. Me imagino que aquel viento era un viento extremadamente fuerte. Tan fuerte para que un pescador de profesión tuviera miedo por causa del viento. ¿Sabe qué le pasó a Pedro y por qué se empezó a hundir? Aquí hay una enseñanza. Cuando tú empiezas a ver, oiga esto, la ferocidad del viento, vas a comenzar a hundirte. Cuando empieces a ver la ferocidad de la marea que viene en tu contra, vas a empezar a hundirte. Cuando empieces a ver el tamaño de las olas que se levantan a tu alrededor por causa del viento, vas a empezar a hundirte. Cuando empieces a medir el mar embravecido, vas a empezar a hundirte. Y me llama la atención porque dice la Biblia que Pedro, al ver la ferocidad de los vientos, tuvo miedo, y al tener miedo dudó y empezó a hundirse. Al grado de que empezó a dar gritos diciendo: Señor, sálvame, que perezco.
Y dice la Biblia que el Señor lo tomó de la mano, lo sacó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando medimos los problemas, dudamos. Cuando ponemos la mirada en el tamaño de las adversidades, dudamos. Y dejamos de caminar en lo sobrenatural, dejamos de caminar en ese nivel espiritual en el cual Dios quiere que nosotros caminemos. Entonces, amada iglesia, la invitación es a que pongamos nuestra mirada en Dios, a que no midamos más los problemas, sino que tengamos la certeza de que Dios es más grande que nuestros problemas. Doy toda la gloria y toda la honra al Señor porque me permitió predicar esta palabra. Que el Señor te bendiga.